3 veces subían a la Ciudad Santa en la peregrinación para avivar su fe, para expresar la unidad del pueblo de Dios disperso que se reúne precisamente en torno a Dios. La fiesta de Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las tiendas. Se discutía si las mujeres podían ir o debían ir. Generalmente iban. Los niños era obligación desde los 13 años. A Jesús lo llevan de 12 años, tal vez para irlo acostumbrando. A los 13 años había una ceremonia muy bonita donde al niño lo paseaban con los rollos de la ley, cantando, y donde el niño ya le obligaba la ley a los 13 años. Muy bien. Al ir 3 veces Israel a Jerusalén, se nos está manifestando que Israel es un pueblo en marcha, que está en camino hacia Dios. El templo era el punto de reunión para Israel, disperso, y ahí lograba su identidad y su identidad como pueblo. La Sagrada Familia se inserta en esta gran comunidad de Israel en el camino hacia el templo y hacia Dios. Jerusalén, para un muchachito de pueblo, del campo, era una gran atracción. En primer lugar, el templo era una maravilla, esplendor, la liturgia solemnísima, los cantos, los sacrificios, los ornamentos de los sacerdotes, el incienso, el esplendor del templo de veras, era una cosa que asombraba. Y más para un muchachito del campo. Tal vez era la primera vez que Jesús iba al templo. Jesús quedó asombrado. Su grande percepción de lo religioso de Dios le hace el templo una atracción muy grande. Pues bien, van junto con sus padres, y de esto nos están hablando del ejemplo que deben de dar unos papás que cumplen y enseñan a sus hijos a cumplir la ley de Dios. Pero el niño se queda en el templo sin que sus padres lo adviertan. Los padres empiezan el regreso, hacen la primera jornada y se dan cuenta que el niño no está con ellos. Había libertad, el niño se podía ir con los niños de su camada o con los papás y reunirse en la tarde, en la noche, pero no lo encuentra. El niño se quedó en el templo. El templo ejerció una atracción enorme, y sintió como si fuera su casa. Pues bien, y es lo primero, la pérdida de Jesús. Sus padres se angustiaron terriblemente. Al día siguiente hacen de vuelta a Jerusalén y el tercer día lo encuentran en el templo. ¿Qué hacen María y José? No hacen otra cosa más que buscarlo. Se angustian terriblemente de no tener a Jesús. Han perdido todo. Han perdido lo que más quieren. Y no hacen otra cosa más que buscarlo. Angustiados. Y es la primera lección que nos dan. ¿Tú qué haces cuando pierdes a Jesús? ¿Te angustias? ¿No haces otra cosa más que buscarlo? Si pierdes a Jesús, perdiste todo. Todo. Si pierdes cosas, dinero,
muebles, el automóvil, y no pierdes a Dios, no has perdido nada. Pero si pierdes a Dios, has perdido todo. Es el bien sumo. Y mucha gente pierde a Dios por vicios. Pierde a Dios porque no ora, porque no comparte su fe, porque es corrupto, porque es infiel. Pierde y vive tan tranquila. 50 años de estar en amaciato, en adulterio, y tranquilos viven. Es más, ni siquiera se apuran. No, yo no estoy casado por la iglesia, estoy tan a gusto, Padre. Les da hasta gusto en vez de tristeza de haber perdido a Jesús. ¿Cuánta gente vive en vicios? Pierde a Jesús y está tranquila. Les da lo mismo perder o no perder. Quiere decir que Jesús no tiene valor para ellos. Es como cuando pierdes algo que no quieres. Pues ni te apuras. Al cabo ni lo quería. Esta es la impresión que me da de mucha gente que no busca a Jesús. Tú cuando lo pierdes, te angustias y te pones a buscarlo y no haces nada más que buscarlo hasta que lo encuentras. Es un ejemplo grande que nos da. ¿Te pesa perder a Jesús? ¿Lo buscas? Bien. Al buscarlo, lo encuentran en el templo. La pena de María, además de perder a su hijo, es muy grande porque tal vez, ¿qué pensaría María? ¿Por qué no lo busqué bien? ¿Por qué no me di cuenta de que el templo ejercía una atracción muy grande sobre él? ¿Qué no lo advertí? ¿Qué no me di cuenta que no salió con nosotros? Pensamos que se iba con sus amigos. Tal vez ella se reprocharía y tal vez hubo hasta críticas. Ya ven la gente cómo compone vidas ajenas. Perdieron a su hijo. Miren nomás, ya me imagino los chismes y las críticas que hacía la gente. Lo encuentran en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque el templo era para Jesús como su casa. Sintió ahí la presencia de Dios, de su Padre. Y además porque en el templo, además de la liturgia solemne que hacían, los salmos, las procesiones, el incienso, las ceremonias, los sacrificios, también ahí en el templo se enseñaba la ley. Y los maestros enseñaban. Y lo encuentran precisamente con los maestros y los tenía asombrados. Asombrados con sus preguntas y con sus respuestas. ¿Sobre qué discutirían? ¿Qué preguntaría Jesús? Una de las cosas que hacían, sobre todo, era buscar la voluntad de Dios. Y sin duda alguna que muchas cosas las decían bien, pero otras mal. Y él, que conocía perfectamente la voluntad de Dios, les expresaba como hijo cómo se tiene que obedecer y cómo hay que obedecer a Dios. Y los tenía asombrados. En ese momento llega María y José. Y María, hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. María expresa como una madre. Tiene que corregir al hijo. Hoy casi no se corrige. Los hijos son intocables. Está creciendo mal el arbolito y no lo enderezan. María
le hace pensar a Jesús. Hijo, ¿por qué hiciste esto? Esto no se hace, hijo. Nos hubieras dicho. Pero Jesús responde, y muy fuerte: ¿por qué me buscaban? ¿Por qué? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? María no comprendió. Una palabra cargada de misterio. María le había dicho: mira cómo tu padre y yo, José y yo, te buscábamos. Y Jesús responde: ¿no sabían que me debo ocupar en las cosas de mi Padre Dios? A eso vine, a ocuparme en las cosas de Dios. Y a eso vino Jesús. Y ahí muestra la raíz vocacional. ¿A qué vine? A ocuparme en las cosas de mi Padre. A eso vino Jesús. Y toda su vida va a ser una obediencia al Padre. Ocuparse en las cosas del Padre. Predicar, hacer milagros, curar, ir a la pasión, obedecer, ocuparse en lo que Dios le mandaba. Y esa tiene que ser también nuestra vocación. Si somos hijos de Dios, tenemos que ocuparnos en lo que Él quiere que hagamos. Como Jesús, ocuparme en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son tu familia, sí. Es tu trabajo, sí. Es tu honestidad. Es tu descanso. Pero también es tu oración, tu apostolado. Las cosas del Padre. Tú de una manera, yo de otra, la religiosa de otro, el Papa de otro. Pero todos tenemos que estar buscando la voluntad del Padre. Bien. Pero hay algo. Si nosotros somos hijos de María también, si también María nos lleva en su corazón, si en el Calvario Jesús le dijo: mira, ese es tu hijo, y nos regaló, y María nos recibió y nos lleva profundamente en su cuerpo, en su corazón. Y María sufre cuando un hijo se pierde. Tal vez yo mismo he hecho sufrir a María profundamente cuando me he perdido. Y María tal vez no me ha buscado 3 días, sino a veces años, con lágrimas, con desconsuelos. Yo estoy seguro que cuando ando mal, María me está buscando con dolor. Hijo, ¿por qué haces esto? Mira cómo te busco. Y muchas veces no nos importa el dolor, la angustia que causamos a María y a José cuando andamos perdidos y no nos queremos dejar encontrar. Debes de estar seguro que María te busca, porque no quiere que te pierdas. Pero déjate encontrar. Déjate encontrar. Vuelve con ellos. Ellos no te quieren perder. Pero yo sé que también aquí hay muchos padres de familia que han perdido a sus hijos. Tal vez no físicamente, que se hayan ido de casa, que se les perdió, que ya no saben de él, que huyó, que se lo robaron, que lo secuestraron, pero lo han perdido en la fe. Yo sé que muchos papás resienten que su hijo ya no practica su religión, que ya no cree nada, que vive mal, que vive en pecado, que anda en las drogas, que no está casado bien. Muchas madres, padres, esa es la angustia de su vida.
sus hijos perdidos y muchas veces no hayan qué hacer. Tal vez ellos los cuidaron, tal vez sembraron la semilla de la fe, tal vez no les faltó el consejo, su buen ejemplo, y a pesar de eso la atracción del mundo, los malos amigos, los perdieron. O tal vez los descuidaron ellos. Tal vez no les enseñaron el recto camino. Tal vez estuvieron ausentes y no les transmitieron su fe. Tal vez descuidaron esto. Y por culpa de ellos también se perdieron. Una madre que lloró mucho fue la madre de San Agustín, Santa Mónica. Lloró mucho porque su hijo andaba perdido, en malos pasos. Andaba perdido. ¿Y cómo lloró? ¿Cómo suplicó a Dios? Tan es así que un día el obispo le dijo: esas lágrimas y esas oraciones te tienen que dar el resultado, lo que pides. Dios te va a oír. Dios no puede dejar de oír las oraciones de los padres que hacen por sus hijos. Padre, ¿qué hago? Reza. Reza. Tu oración vale mucho. Es conforme al designio de Dios. Y cuando los papás son los que andan mal, hijos, recen por sus padres. La oración siempre llega al trono de Dios. Recen por ellos. Dios los escucha. No se pierde ni una sola palabra. Hoy quiero hacer una oración por los hijos perdidos. Si tú tienes un hijo perdido, únete a esta oración. Y vamos pidiendo por tantos jóvenes que están perdidos. No tanto fuera de casa, sino que andan perdidos en su fe. Nos dirigimos a ti, Padre de misericordia, para pedir por nuestros hijos perdidos. Nos sentimos muy cercanos a José y a María porque ellos experimentaron la angustia y el dolor de haber perdido a su hijo. Queremos hacer esta oración junto con ellos, porque comprenden nuestro dolor y nos enseñan a buscar confiando en Dios, día y noche a nuestros hijos. En primer lugar te pedimos por los hijos que han perdido la fe y su práctica religiosa y que caminan por senderos de oscuridad y que ya no creen en nada. Sin la luz de lo alto están ciegos y desorientados y no encuentran respuesta a los interrogantes más profundos de su vida. No tienen motivaciones fuertes para vivir a plenitud. Te pedimos también por los hijos que han tomado el camino extraviado de las drogas y que se encuentran perdidos en un mundo donde no está la alegría que falsamente les prometieron, ni la vida que anhelaban, sino un placer efímero, a costa de su salud y en ocasiones de su familia. Oremos también y oramos por los hijos secuestrados que están sufriendo amenazas de muerte y por sus afligidos padres que están sufriendo una angustia terrible, sin saber su paradero y sin saber si viven o no. También te pedimos por los hijos desaparecidos y que han dejado un vacío que nadie puede llenar en el corazón de sus padres. Esa esperanza de encontrarlos que no muere, pero sí se va debilitando, dejando una estela de dolor, amargura y de depresión en sus familias. También te encomendamos y pedimos por los hijos que andan en caminos de violencia, en bandas delictivas, en el mundo del narcotráfico
y que se han convertido en sicarios. Te pedimos por los hijos enfermos, sobre todo por los que padecen enfermedades terminales, por los papás que han tenido el dolor inmenso y profundo de enterrar a sus hijos. Sabemos, Padre Nuevo, que el sufrimiento de tener hijos perdidos en diferentes caminos es el dolor más angustiante para sus padres. Y a ustedes, María y José, les pedimos que conforten el corazón de estos papás y que los alienten en la búsqueda confiada de sus hijos, para que ellos, una vez encontrados, puedan volver a la alegría del hogar. Así sea. Bien. Vemos que una vez que lo encuentran, regresan a Nazaret. Jesús bajó con ellos y vivía sujeto a ellos. A mí me sorprende Jesús, que nos da ejemplo de vida familiar. Los obedecía. Veía en ellos la voluntad de su Padre Dios. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Muchas cosas no comprendía. Pero yo me imagino ver al niño que iba creciendo, un niño maravilloso, con sus sentimientos tan finos, con su exquisita percepción de Dios. El cariño que les mostraba también ese niño a ellos. Como ellos lo querían, vivían para Él, se esforzaban. ¡Qué hermosa familia! María y José se amaban tanto. Y el niño también. ¡Qué hermoso! Este ícono de la casa de Nazaret. Yo creo que si Dios quiere que vivamos en familia, es porque Dios es familia. Y quiere que en la tierra vivamos como se vive en el cielo. Y para eso pone seres maravillosos en la familia de Nazaret. Yo creo que en primer lugar está José, un hombre justo, como habíamos dicho, un hombre que vive de acuerdo a la ley de Dios, un hombre que confía en Dios, que está cerca de la palabra de Dios, un hombre con todas las virtudes varoniles, un hombre atento a discernir la voluntad de Dios, atento a su familia. Levántate, toma al niño y Egipto y va. Un hombre que busca lo mejor para María. Un hombre que ama, pero que también tiene temor de Dios, que cumple la ley. Un sostén de su familia. Qué hermoso es José. Ejemplo y modelo para los papás. Pero también está María, en esa casa pobre, humilde, pero que tiene el cariño de la mujer más amada, de la mujer más limpia, donde no hay pecado, donde hay amor. ¿Con qué delicadeza serviría José? ¿Con qué delicadeza María daba amor? María es la luz y el calor de ese hogar. Una mujer piadosa, llenos de fe. Pero también el niño. ¿Qué ejemplo nos da de amor, de obediencia? Y me he fijado en una cosa. El niño iba creciendo en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Iba creciendo.
porque nuestro deber es crecer, nuestra vocación es crecer. No quedarnos de enanos. Que tu fe crezca, que tus valores se desarrollen, que tu apostolado se haga más grande, que tu caridad se desborde. Tenemos que ir creciendo nuestra experiencia de Dios. No nos tenemos que quedar a medias. O nomás crecer en lo humano y no en lo de Dios. Y a veces, desgraciadamente, en lo que crecemos es en lo negativo. Qué hermoso es crecer armónicamente, integralmente, ante Dios y ante los hombres. Jesús crecía en lo humano, no solo en estatura, en virtudes humanas, en su experiencia de la vida, en amistades, en trabajo. ¿Cómo iba creciendo ese niño? Madurando. Y él sería, sin duda alguna, el consuelo, la alegría, el honor de sus padres. ¿Cómo les daría satisfacciones? Palabras hermosas que les diría, que los hacían llorar de cariño y de amor. Una familia integrada que sabía orar, que sabía escuchar la palabra, que iban en peregrinación al templo, que se unían en el trabajo, en las pruebas. Era una familia humilde, trabajaban en el campo. Era una familia campesina. Y en tiempo que no llovía, se encargaban de algún oficio, carpintero, albañil, herrero, lo que sea. Tal vez José y Jesús se iban a trabajar cerca de allí, a la ciudad de Séforis o Tiberias, que tenían mucha necesidad de mano de obra. A mí me sorprende mucho Jesús, que toma la vida en serio. En una familia que la hace brillar y que nos pone como un deseo de que así tiene que ser mi familia. Yo quiero que entremos en este curso, esa familia de Nazaret, a esa casa, y aprendamos estas virtudes tan hermosas. Y tratemos de crecer como el niño también. Jesús sin ningún privilegio. No porque era hijo de Dios, no trabajaba, no estudiaba, no se preparaba. Igual que nosotros. Tenían las angustias propias de una familia pobre. Momentos preciosos también de armonía, de convivencia familiar hermosos, porque es lo más hermoso que hay en la vida. Ayer en la noche me decía una persona que comentábamos que participamos en la cena, lo más bonito es las experiencias de familia. Y Jesús las tuvo en María y José. Y se nos ponen como ejemplo. Jesús nos enseña a vivir en familia y a crecer. ¿Por qué esa familia está tan bien? Porque ahí está Dios. En las familias donde está Dios, hay todo. Donde no está Dios, no hay nada. Hay gritos, hay divorcios, hay ofensas, no hay amor. ¿Cómo debemos de pedir por las familias? ¿Cuántas familias desunidas? ¿Cuántas familias heridas? ¿Cuántas separadas? ¿Cuántos hijos rebeldes? ¿Cuántos gritos? Vamos pidiendo por ellos, para que el ejemplo que nos da la Sagrada Familia pueda llegar a ellos también. Porque Dios quiere que vivamos como vivió la familia de Nazaret. Y ahora yo te quiero decir, Jesús crecía, Jesús está creciendo dentro de ti.
¿Está creciendo tu fe? ¿Tu apostolado? ¿O vas para abajo? ¿Hoy crees más? ¿Hoy amas más? ¿O menos? Jesús iba creciendo, creciendo. El Papa Pablo VI visitó Nazaret. Y ahí, en una homilía muy hermosa, dice: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Aquí se aprende a imitar esta vida. Aquí se comprende la necesidad de una disciplina de una vida espiritual. Aquí se nos enseña de nuevo a ser niños y cómo iniciar en la verdadera ciencia de la vida y en la más alta sabiduría de Dios. También aprendemos que nunca debemos de renunciar al deseo de continuar en esta casa de estudio nunca terminado del conocimiento del Evangelio. Admiramos el silencio de esta casa, este admirable e indispensable abrito del Espíritu, tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido en nuestra agitada vida moderna. Aprendamos el recogimiento para estar siempre dispuestos a escuchar las inspiraciones de Dios y para crear un ambiente de vida interior, de oración intensa. Nazaret también nos ofrece el carácter sagrado del significado de la familia. La familia es sagrada. No se deben de meter vicios, ni nada que destruya el amor y la unidad. Y también la lección del trabajo, de la responsabilidad. Eso es Nazaret. El Papa Francisco también tiene una exhortación apostólica hermosísima y nos dice: ante cada familia se presenta la imagen de la familia de Nazaret, con su cotidianidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía en tantas familias de prófugos desechados e inermes. Como los magos, las familias son invitadas a contemplar al niño y a la madre y a postrarse y adorarlo. Como María, son exhortadas a vivir en coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios. En el tesoro del corazón de María están también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias, que ella conservaba cuidadosamente. Por eso, puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios. Vean qué palabras tan profundas del Papa.